La gente cree que los judíos en la antigüedad iban ahí por la calle y si había un hijo rebelde lo apedraban, una mujer adúltera iban apedrando a todo el mundo. No, no era así. Esto es una estigmatización que se le hizo al pueblo judío. ¿Y de dónde viene este estigma, esta noción de que los judíos iban apedrando mujeres adúlteras? Resulta que en el texto base de la conciencia occidental, el Nuevo Testamento, hay una escena en la que se menciona la mujer adúltera. Es un texto famoso, que ya vamos a hablar de esto, que lo que queremos discutir es, ¿será que este episodio de la mujer adúltera ocurrió? ¿Será que es un dispositivo literario? ¿Será que tiene un mensaje teológico? Vamos a hablar de este tema y quiero, antes que nada, decir que tengo el honor y muchas gracias por estar acá. El profesor Javier Salazar es experto en crítica textual que lleva décadas en este tema de la crítica textual del Nuevo Testamento. Es director del Instituto Criteria, que es un instituto de índole académico que, por ejemplo, en este momento, tiempo real, de hecho, me parece que llegaste de eso, un diplomado que lleva conjunto con el profesor doctor Antonio Piñero. Es decir, estamos hablando acá de grandes ligas y muchas gracias, profesor Javier, por participar y el micrófono es tuyo. Bueno, gracias a ti también, Jaco. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu canal. Y bueno, que me hagas el honor de explicar un poco acerca del tema, acerca de ese pasaje muy famoso, como tú lo mencionas, que se conoce como el pasaje de la mujer adúltera, ¿no? Quería a ver si pudiésemos compartir, porque ciertamente hoy quiero mostrar a través de la evidencia de manuscritos muy antiguos, si ciertamente ese pasaje este, proviene o fue escrito originalmente por el autor de esta obra, que se conoce como la obra del Evangelio de Juan. Que también es importante mencionar lo siguiente: esta es una obra que pasó por varias etapas redaccionales. Eso es algo muy interesante que hay que mencionar, o sea que no hay un único autor. Se piensa que tiene por lo menos cuatro autores y que esta perícopa de la cual hoy vamos a hablar, vamos a mostrar evidencias de papiros, manuscritos. Vamos a hablar a ver a partir de qué manuscrito o a partir en qué fecha surge o se inserta este episodio dentro del Evangelio de Juan, que dice también la investigación académica actual. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha arrojado nuevas evidencias. Esto se debe a nuevos estudios que se han hecho en otros manuscritos digamos, se habían hecho a un lado, pero que se habían nuevamente retomado. Entonces, me gustaría compartirles aquí rápidamente una imagen. Lo primero que debemos mencionar es lo siguiente, ¿no? La llamada famosa pasaje que se conoce como la perícopa de la mujer adúltera aparece de dos maneras. O sea, nosotros tenemos dos tipos de, digamos que, redacciones acerca de este pasaje. A veces es como el final de Marco, que tenemos el final largo de Marco y el final corto de Marco. Con la mujer adúltera parece también lo mismo. Tenemos el relato corto de la mujer adúltera y tenemos un relato también largo de la mujer adúltera. Eso mucha gente tampoco lo sabe. Este pasaje describe ciertamente la confrontación de Jesús con los escribas y fariseos. Esto es también algo muy interesante en el Evangelio de Juan, porque este tipo de discusiones ya en el Evangelio de Juan, partiendo de allí, es muy extraño. Ciertamente en los evangelios sinópticos vemos disputas entre escribas y fariseos con Jesús. En el evangelio de Juan, los escribas y fariseos en disputa contra Jesús no es algo muy normal. ¿Por qué no es algo muy normal? Porque ciertamente estos episodios en este evangelio no se dan como si se dan de manera muy inconsecuente en los sinópticos. Como ya te hacía mención, existen dos versiones en relación a la pericopa de la mujer adúltera. Por lo general, las Biblias modernas solo nos muestran una sola versión, que se conoce como la versión larga. Voy a ir un poquito más adelante. Les voy a mostrar cuál es la diferencia entre la versión larga que nosotros conocemos y la versión corta. La versión larga se agrega a partir del capítulo 7, versículo 53 hasta el 8.2. O sea, esto que usted aquí resaltado en color verde es la información que en la versión corta no tenemos. ¿Qué dice? Cada uno se fue a su casa.
Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Así inicia la versión larga. En la versión corta no inicia de esa manera. Termina en el versículo 52 del capítulo 7 y dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y luego pasa al versículo 3 y dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Cuando nosotros vemos este tipo de comportamientos en los manuscritos, cuando vemos comportamiento de que existen varias versiones alternativas para un pasaje o una perícopa, nos llama mucho la atención de que este tipo de comportamiento no es casualidad. O sea, cuando se tienen versiones alternativas, siempre hay una sospecha de que el texto no es un texto original, probablemente del autor. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque también tenemos manuscritos que nos han llegado hoy en día, donde nos presentan la llamada pericopa larga. Por ejemplo, tenemos manuscritos que van del siglo V, tenemos manuscritos que van del siglo VIII, del siglo IX y del siglo X. Fíjense que son manuscritos del siglo V hacia adelante. O sea que no tenemos en ningún momento manuscritos anteriores a este, vamos a decir, a este siglo. ¿Y cuáles serían en este caso los manuscritos que excluyen la pericopa larga? Bueno, sería estos dos papiros, que serían los papiros P66 y 75, que son papiros de finales del siglo II, inicio del siglo III, que no lo tienen. También tendríamos los códices, tanto el sinaítico como el vaticano, que también son códices del siglo IV, que anteceden a los códices anteriores que ya he mencionado, que sí contienen la pericopa, y otros testigos más de manuscritos que tampoco contienen la llamada perícopa de su versión larga. En cuanto a la perícopa versión corta, ¿cuáles son los manuscritos que la contienen? Manuscritos muy tardíos que provienen del siglo IX y siglo X. Otros manuscritos que excluyen la pericopa, en este caso corta, también podemos ver otros manuscritos aquí. Yo les voy a dejar la fuente para que ustedes puedan allí acceder, ¿no? Acceder a esa información. Otro punto importante, y aquí dentro de la crítica textual, estos son una de las características que nosotros rápidamente nos llama mucho la atención, que tienen que ver con los llamados cuestionamientos acerca de la pericopa. ¿Por qué provendrían estos cuestionamientos? Bueno, una de las razones es que podemos ver en los manuscritos que vemos algunos símbolos o marcas, entre esas, algunos que son una especie de asterisco, también se le conocen como marcas diacríticas, que son símbolos que utilizaban mucho los escribas de Egipto o los llamados escribas de procedencia de Alejandría, que lo colocaban con la intención cuando ellos veían de que un texto le parecía un poco extraño. Extraño, ¿por qué? Porque no tenían una evidencia o un antecedente de que ese pasaje podría haber estado allí. Entonces ellos lo marcaban, ellos decían, vamos a marcar, identificar esto, porque no estoy muy seguro de este pasaje. O sea, generaban la duda. ¿Para qué hacían eso? Para que cuando surgiera una nueva copia, el escriba que iba nuevamente a revisar esa copia antigua pudiese percatarse de que el escriba anterior había identificado a través de esa marca, digamos, dudas acerca del pasaje. También tenemos otro tipo de marca, los llamados óvelos, también, que algunos también escribas los colocan. Y todos estos manuscritos que ustedes ven aquí identificados a través de números tienen ese problema. Eso también es bastante importante porque entonces no solamente tenemos dos versiones acerca de la perícopa, sino que también los manuscritos presentan características que no son, vamos a decir, naturales en ellos. Otro problema también que presenta la perícopa. La perícopa se encuentra reubicada, y estas son unas últimas investigaciones que se han hecho acerca de ella, se encuentra reubicada en muchos lugares distintos. No solamente está en el capítulo 7 y 8 de Juan, sino que también la podemos ver al final de Juan, capítulo 21-25. Eso también es muy importante porque eso nos indica era que este pasaje o esta pericopa estuvo suelta
estuvo suelta por largo tiempo y no sabían en qué lugar colocarla. También lo podemos ver con una familia de manuscritos que se conoce como los manuscritos F13. Y este dato es muy interesante, Jacob. ¿Por qué? Porque los últimos académicos, como por ejemplo, hay un gran académico español que se llama Joseph Rius Cam, que es un experto en temas del Evangelio de Lucas. Él, él hizo una investigación muy detallada, eh, con análisis numérico, estadístico, y vio que esta perícopa extrañamente también aparece en el Evangelio de Lucas. Y es interesante ver lo siguiente. Aparece en Lucas capítulo 21:38, pero dice, pero insertando la perícopa corta en Juan 8:13-11. O sea que la tenemos tanto en el Evangelio de Lucas como también nuevamente en el Evangelio de Juan. Se repite. También tenemos en otros manuscritos que la perícopa nuevamente aparece en Lucas 21:38. Y en otros manuscritos vemos que la perícopa aparece añadida por un escriba posterior. O sea que la perícopa ha estado en muchos lugares, no ha estado estable en un único texto. Eso es bastante, desde la crítica textual, es bastante interesante analizarlo. Entonces, También, para a ver si yo y el público te seguimos, nos encontramos que este texto de este episodio tiene sus dos versiones, una corta y una larga, pero vemos que también los manuscritos antiguos tienen una versión y diferente a los otros, también que los escribas se habían fijado de esto, es decir, no es algo que ahora, es algo que descubrimos hace poco, los mismos, y también tenemos que incluso, nos encontramos que estos pasajes saltaban incluso entre textos, ¿ok? exactamente, es bastante extraño porque ciertamente es un pasaje bastante atípico que hace este tipo de comportamiento. No, Oh, no, este pasaje no se da en todo. Esta pericopa no ocurre como en otras pericopas. O sea, este saltos que se dan. Hay pericopas que podemos observar que hay saltos en el mismo documento, ¿no? En la misma carta o en la misma epístola o en el mismo evangelio. Pero que vaya de un lugar a otro, de otro lugar a otro, es muy extraño. Y lo que indican algunos académicos es que muy probable esta pericopa la hayan elaborado de manera individual, sola, y luego la buscaron insertarla a ver en qué evangelio podía de alguna u otra forma caber, ¿no? O tener sentido. También es importante mencionar esto, ¿no? Jaco, fíjate, nosotros hasta hoy en día nos han llegado 32 papiros muy antiguos que van desde el siglo II. La mayoría son del siglo III y del siglo IV. Bueno, la mayoría que está entre el siglo II, III y IV, ninguna tiene la perícopa de la mujer adúltera. Ninguna. Solamente a partir del siglo V ocurre esto. Voy a ir mostrando rápidamente, no quiero aquí hacer esta clase muy técnica, pero quiero que veamos algunos detalles. Por ejemplo, en este papiro, que es de finales del siglo II, inicio del siglo III, muchos lo datan para esta fecha. Quiero que veamos lo siguiente. Quiero que veamos que el texto de la pericopa se encuentra omitido. De hecho, el escriba ha colocado aquí un puntito indicando de que el texto no está. Y aquí lo podemos aquí verificar. Aquí dice en este caso, eh, esto sería el final del 750-52 y aquí pasa directamente al 812. Del 752, aquí lo vemos, al 812. O sea que no tenemos el 753, ni el 754, ni el 81, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que dice que el segundo escriba de este documento ha editado este papiro varias veces por las mismas razones. Aquí también tenemos otro papiro del finales del siglo II, comienzo del siglo III. Igual sucede exactamente lo mismo. Fíjense que en este caso pasa, fíjense, aquí lo vamos a ver rapidito. 752 aquí arriba pasa al 812. Aquí marqué el 812 y no tenemos tampoco la perícopa. No aparece la perícopa. En otros códices del siglo IV
igual pasa lo mismo. Aquí tengo, y les dejo el cuadrito para que ustedes lo puedan ver. Aquí lo voy a ampliar. Aquí hay un punto y fíjense que dice el 752 al 812. Tampoco lo tenemos aquí en este manuscrito, que es el Códice Sinaítico del siglo IV. Otro manuscrito rápidamente. Fíjense, Juan capítulo 752, 812. Todos estos son testigos que anteceden la aparición de esta pericopa. Aquí está, 852, aquí arribita. ¿Ok? Aquí podemos ver otro manuscrito, 752, 812, nuevamente, del siglo V. El único manuscrito que incluye la pericopa es un manuscrito que se elaboró posiblemente en Roma. Escucha bien esto, a partir del siglo V. Mm. Y hay otro dato interesante que quiero aquí adelantar, que es este que está aquí, el códice Besa, es un códice occidental que sí tiene la perícopa del 752, 753, 81, 82, 83, 84, etcétera. Y este vendría a ser el testigo más antiguo de manuscritos griegos que contiene la perícopa en el siglo V. No tenemos evidencia, no solamente de esa manera, sino tampoco tenemos evidencia patrística. En la patrística del siglo II, ningún padre de la iglesia menciona esta película. Es Mm. más, te voy a dar un dato mucho más, vamos a decir, mucho más concreto. Fíjate en este manuscrito tardío, un manuscrito muy importante del siglo XI, el escriba, fíjate lo que le ha colocado, esto se llama una marca diacrítica, indicando de que él no está convencido del texto. Si bien lo tiene, lo colocó con duda. Y así yo te puedo seguir mostrando manuscritos que hay una gran cantidad. Aquí tenemos otro manuscrito del siglo IX. Fíjense, este escriba fue un poco más cuidadoso y dijo, voy a dejar el espacio en blanco, pero no la voy a insertar. O sea, él dijo, tengo mis dudas, no la quiero insertar. Si otro se atreve a insertarla, que la inserte él, pero yo no quiero tomarme esa responsabilidad. Y prefirió dejar el espacio en blanco. Interesante. Bueno, también es importante mencionar que en otras versiones, no solamente en griego, sino en versiones en latín, 23 manuscritos en latín que contienen la porción, en 17 de ellos se encuentra atestiguado, pero se encuentra también omitidos en otros, pero estamos hablando de manuscritos también un poco tardíos. ¿Ok? Versiones en siríaco, también dice, en las versiones en siríaco antiguo y los mejores manuscritos para el incesto siríaco, también vemos que los textos no aparece. Tampoco se encuentra atestiguado en las versiones también coptas. De ninguna de las familias coptas se encuentra tampoco atestiguado esta perícopa. O sea, 30 manuscritos conocidos, solo 5 contienen la adición de la perícopa en las versiones armenias. Te estoy dejando toda esta fuente para que puedas observar de que la mayoría de los manuscritos más antiguos no contienen esta perícopa. En una versión que se conoce como la versión georgiana, ¿no? Tampoco la contiene. Son manuscritos del siglo VIII, siglo IX, tampoco está esa pericopa. La evidencia patrística, esta es la que te quería mostrar. Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que surge a partir del año 170 que se conoce como el Diatesarón de Tasiano. Y es extraño que el Diatesarón de Tasiano, que se conoce también como la armonización de Tasiano, en donde él toma los 4 evangelios y hace su propia versión de los evangelios. Pero hay algo aquí interesantísimo, Jacob, que me llama la atención, y es que él utiliza como texto base el evangelio de Juan y utiliza el 96% de la información que tiene el evangelio de Juan. Y en ese 96% no inserta la pericopa de la mujer adúltera, no la conoce. Interesante. Y yo quiero hacer acá una pausa que esto el público no sabrá, pero yo he visto un par de charlas del profesor Javier que si hay algo que a mí me gusta mucho es los datos. Porque una cosa es que me digan, la teoría dice tal cosa, pero
empezar a medir con datos, y lo digo por otras charlas que he visto tuya, por ejemplo, de una charla que diste en el canal Investigando la Historia sobre el Codex Sinaiticus, mediciones científicas sobre los químicos de la tinta, lo que puede demostrar cuáles eran las diferentes épocas de los distintos escribas o editores. Eso les digo a ustedes porque de verdad que acá con el profesor Javier ustedes pueden saber muchas cosas sobre temas que en verdad son allá a nivel demostrable. Esto no es esto no se está asumiendo nada, sino que, y les dejo en la descripción acá del video para que puedan contactar al profesor Javier. Y bueno, era solo ese curioso que no me pude aguantar. Bueno, sí, fíjate, toda esta información, Jacob, yo actualmente tengo 4 años desde el Instituto Criteria, que lo fundamos hace 4 años, y yo comencé, para hacerte aquí un rapidito, un comentario muy breve, inicié con un diplomado de crítica textual, el cual es la cuarta promoción de este cuarto año, ya casualmente los estudiantes comenzaron el cuarto mes, porque dura 6 meses, y estas son materias que nosotros vemos dentro de este diplomado. ¿Ok? Le mostramos, como tú bien lo decías, todo lo que es la evidencia, los análisis estadísticos, porque sin estadística no podemos llegar a conclusiones, digamos, mucho más certeras, ¿no? Y todo se hace a través de análisis. O sea, sin análisis, sin mediciones, no podemos llegar a resultados objetivos en cuanto a lo que es la crítica textual. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Analizando los manuscritos más antiguos, los clasificamos, los revisamos, los indagamos, vemos todo la conformidad de los manuscritos, vamos midiendo todo lo que es el tema también morfológico, morfosintáctico, lingüístico. Hacemos un estudio bastante integral en todo lo que tiene que ver la disciplina de la crítica textual aplicado al Nuevo Testamento. Entonces, fíjate, ninguno de los padres de la iglesia, ninguno, ni Tino Mártir, que tenía los 4 evangelios en su mano, no lo menciona, ni Diateserón de Tasiano, ni Ireneo de Lyon lo menciona. Ninguno de los padres de la iglesia menciona este pasaje, absolutamente ninguno. También tenemos otra fuente interesante, que es la fuente de Eusebio de Cesarea, que hace mención, y aquí esto es importante mencionarlo, porque en el año 135, aquí estamos viendo lo que se conoce como una evidencia, vamos a decir, terciarizada. Es Eusebio de Cesarea que cita Papía, o sea, no tenemos la evidencia directa de Papía. Entonces, eso desde la crítica textual, digamos que está en un nivel de menos importancia, pero no importa. ¿Por qué? Porque él cita Papía y en Papía hay una referencia a una mujer que ha sido acusada de muchos pecados. ¿Qué dice el cristianismo tardío después del siglo IV? Que este pasaje puede referirse a la llamada perícopa de la mujer adúltera, pero no te dice nada acerca de que si esa perícopa es la que está aluciendo en este caso Papía, porque mujeres pecaminosas hay en varios pasajes, no solamente en el Evangelio de Juan, también lo hay en el Evangelio de Lucas. Entonces, no es el texto que cita Papía, que cita Eusebio de Papía, no es concluyente desde la crítica para uno poder deducir de que Papía estaba citando Juan capítulo 7 versículo 52. No es, no es tampoco deducible así, de esa manera. Te voy a dejar toda esta información adicional de otras fuentes, la Didascalia Apostolorum del siglo III, las constituciones de los santos apóstoles. Te dejo todas estas fuentes aquí para que ustedes las consulten. Dídimo el Ciego dice, incluyendo una referencia a la perícopa de la mujer adúltera, como se encuentra en varios ejemplares, ahora se considera comprobado que este pasaje estuvo presente en un lugar usual en algunos manuscritos griegos conocidos en Alejandría y en otros lugares a partir del siglo IV. Pero estamos hablando de una fuente de Dídimo que es del siglo IV y él lo está mencionando. Nosotros tenemos manuscritos alejandrinos que anteceden a la versión de Dídimo en donde no está. ¿Ok? O sea que Pero los manuscritos, en este caso, por medio de prueba, tenemos la prueba en nuestra mano, confirma de que lo que ha dicho Dídimo tardíamente no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la evidencia y la evidencia va por encima del comentario de algún padre de la iglesia. claro, y eso te iba a preguntar, porque conozco la postura de que
quizás estaba ahí y por la pena de, ¿sabes? De que está justificando a Jesús a una mujer adúltera, entonces lo quitaron, pero que ya estaba y que entonces lo que hizo el cristianismo es volver al original, pero entonces acá acabas de explicar que no es tan así. No, no. De hecho, lo que se comenta, de acuerdo al comentario que te hice ahorita de Joseph Ruscam, es lo siguiente. Fíjate esto, ¿no? La versión de Nestle y Alan, la versión número 28, que es la versión académica de Nestle y Alan, menciona, fíjate que la deja aquí, deja aquí entre corchetes. La deja entre corchetes, indicando de que el texto no está originalmente. Y también, fíjense, del 750, del 753 al 811 está entre corchetes. ¿Ok? Esta es la versión académica. Y fíjense que aquí menciona los manuscritos que la contienen, que son manuscritos después del siglo V, y los que la omiten. Mm. También es importante, ya para ir concluyendo, lo siguiente, ¿no? Que voy a mencionar. Hay un, en los manuscritos del siglo IV de Eusebio de Cesarea, hay un trabajo que hace Eusebio que se conoce como canon eusebiano, y en el canon eusebiano la perícopa no aparece en el texto de Eusebio, tampoco aparece en el texto de Eusebio. O sea que ciertamente podemos tener seguridad que hasta el siglo IV, por lo menos un poquito más adelante del siglo IV, no tenemos nadie, o sea, ni Orígenes de Alejandría, que escribió tanto acerca del cristianismo y escribió muchísimo acerca del Evangelio de Juan, nunca la comenta. O sea, una de las personas que hizo más comentarios acerca del Evangelio de Juan fue Orígenes de Alejandría y nunca la comenta. Ireneo de Lyon tampoco nunca la comenta. Y todo eso nos hace pensar de que ciertamente esta pericopa no estaba allí. Wow, de verdad que es algo innovador para las personas que asumieron que el texto que tiene en sus manos siempre estuvo así, pero obviamente yo quiero dejar el video acá, porque esto abre una interrogante de, wow, entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, puede ser que esta historia nunca ocurrió, la pusieron después. Mi postura es que el cristianismo quiso hacer una, como un statement, una declaración teológica acerca de los judíos y no quiero decir contra los judíos, pero sí, como de que la rigidez de la ley de Moisés, que hay que ir apedrando personas, pero ese es un tema ya del ámbito teológico, cómo se interpreta esto. Y acá me parece que todos lo tienen claro, ¿sí? Pues la clase fue muy, la charla, exposición fue muy clara. Wow, profesor, muchas gracias por estar. Nuevamente les repito, este es el nivel de un estudio mucho más profundo ya a nivel académico y yo por eso les digo, les dejo en la descripción de este video para que ustedes puedan contactar al profesor si les interesa pues indagar más en este tipo de análisis de estos textos. Y bueno, nada más, hasta acá. Bueno, gracias, Jaco, de verdad, por la invitación. Siempre aquí a la orden. Cuando necesites algo referente a crítica textual, allí nos podemos enviar un mensaje y bueno, programamos cualquier tema referente a la crítica, que es lo que realmente a la cual me dedico. Pues muchas gracias y saludos a todos. Gracias a todos.